Hola a todos los celtistas y a todas las celtistas, un saludo si estáis en cualquier sitio del mundo escuchando este programa, tanto por iVoox como a través de YouTube. Bienvenidos al Bar Celeste una semana más, llevamos ya 27 episodios y os saluda como siempre Antón García Fernández. Os hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y hoy tenemos a una invitada muy especial porque es la primera vez que está y yo ya tenía ganas de tenerla aquí en el Bar Celeste, abrirle las puertas y que se tomase algo con nosotros para comentar la actualidad del Real Club Celta. Me refiero a Guada Guerra, periodista viguesa, cofundadora y copresentadora del magnífico CIES Podcast. ¿Qué tal, Guada? Bienvenida al Bar Celeste. Hola, Antón. Buenos días, tardes, noches, da igual a la hora que nos escuche, que en realidad, como decías, a través de los podcasts es maravilloso esto de que nos puedan escuchar en cualquier momento, desde cualquier lugar. La verdad es que es una gozada tu presentación, ¿eh? Me puedes volver a llamar mañana, pasado, para todos tus episodios, porque es una gozada que te introduzcan así. Yo estoy encantada de acompañarte y, bueno, primera de muchas, espero. Pues eso espero también. Tienes siempre las puertas abiertas del Bar Celeste. Y antes de empezar a hablar un poco del Celta, tengo un par de preguntas para ti. Primero, háblanos un poco brevemente para toda la audiencia del Bar Celeste de este CIES Podcast que codiriges junto con Rafa Valero. A mí me interesa mucho ese podcast ya desde el principio. Además, tengo el honor de colaborar con él. Dinos un poco de qué va ese magnífico proyecto. Pues CIES Podcast es un podcast que hacemos desde Vigo, pero que por su formato pues es internacional, como bien sabes. La suerte de CIES Podcast es la familia que tenemos, entre los cuales pues tú te encuentras, y además seres queridos tuyos también. Y CIES Podcast es un proyecto que desde la ciudad de Vigo, con CIES al final como bandera, engloba deporte, cultura, ocio, literatura, música, cine, artes, un poco de todo. Mi amigo y compañero Rafa Valero y yo decidimos hace unos meses poner en marcha este proyecto, aglutinar a un grupo de amigos que somos ya familia, como decía antes, y pues todos los días, cada día, colgamos en la página web ciespodcast.es, en iVoox, en iPodcast de Apple, en diferentes plataformas, un capítulo. Un capítulo es un programa, aproximadamente dura 1 hora y media, a veces unos minutos menos, a veces unos minutos más, y bueno, y hablamos pues del Celta prácticamente todos los días, y después, pues como decía, ocio, cultura, música, artes, literatura, cines. Tú tenemos la suerte de que una vez al mes nos cuentes, nos traigas músicos insólitos, historias, la verdad, chulísimas del mundo de la música, la mayor parte de ellas desconocidas, y es una pena, así que tú te encargas de darlas a conocer y bueno, y de un montón de cosas más que hablamos. Entonces es el proyecto de nuestros sueños, hacemos un poco lo que nos da la gana y es una gozada poder sacarlo adelante día a día. Y es gracias a gente como tú. Bueno, para mí es un placer poder colaborar y además el CIES Podcast ya ha pasado de los primeros 100 capítulos. A mí que siempre me ha gustado mucho el cricket, lo creas o no, yo he sido siempre muy anglófilo en esto de los deportes, no en otras cosas, pero sí en lo de los deportes, y me gusta mucho el cricket. Y en el cricket, cuando un bateador consigue anotar 100 carreras o más, eso se llama una centuria o century, o sea que vosotros lleváis ya más de una centuria, es vuestra primera centuria, vuestros primeros 100 programas, y esperemos que haya muchas centurias más. Efectivamente, esperemos que haya muchas centurias y que, no sé si en cricket, porque desconozco el deporte en profundidad, hay alguna nomenclatura especial cuando se llega a los 1000, pero yo espero que sean miles y miles de programas los que acumulemos. No creo que haya ningún bateador que haya conseguido 1000 carreras en un solo partido, pero bueno, si fuese así, eso es sí, igual había alguna nomenclatura para lo largo de su carrera deportiva, o no sé. Ahí ya, hasta tanto sí que no llego, pero sí que deseo que haya muchas centenas de programas y que paséis y pasemos de los 1000. CIESpodcast.es, ahí es donde hay que escuchar el CIES Podcast todos los días de la semana y por supuesto a cualquier hora y en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo. Como es la primera vez, Guada, que participas en el Bar Celeste, quiero preguntarte, como a todos los
invitados que pasan por aquí por primera vez. ¿De dónde viene tu pasión por el Real Club Celta de Vigo? ¿Cuáles son tus primeros recuerdos y de dónde viene ese amor por los colores celestes? Pues mira, tengo que decir que de mi hermano pequeño. Mi hermano es 3 años y un día más pequeño que yo. Y mi hermano yo creo que nació con un balón debajo del brazo, un balón en la cabeza y un balón en los pies, porque desde muy bebé era fanatismo, pasión por el deporte del fútbol, en particular por el Celta y bueno, y en concreto también por Gustavo López, que es el ídolo de su vida. Mi hermano era muy pequeño, tenía él 2 o 3 años, por lo tanto yo 3 más, 5 o 6 añitos, y decía en casa que quería ir a Balaídos y que quería ir a Balaídos y que quería ir a Balaídos. Y yo recuerdo que le regalaron a mi padre unas entradas para fondo, cuando en esa grada todavía se ubicaba la peña de los celtarras, y mi madre puso el grito en el cielo y decía que no íbamos a Balaídos porque con los celtarras, 2 niños tan pequeños y que no. Total que al final mi padre la convenció que se viniese ella también y allí nos fuimos los 4 a Balaídos. Y mi primer recuerdo en Balaídos, no sé decirte exactamente el partido, te digo que era muy pequeña, pero sí recuerdo que me puse a llorar porque el Celta marcó un gol, yo me lo perdí y no me lo repetían. Y yo estaba acostumbrada a ver el fútbol por la tele y le decía a mi madre, no lo vi la repetición, y me puse a llorar porque no había repetición. Después ya vinieron, ahí ya se puso la semilla, ¿no? Y ya la temporada siguiente fuimos a varios partidos a marcador, ya mi tío que era socio de la grada de marcador nos llevaba siempre que podía, y no muchos años después mis padres empezaron a gestionar las almohadillas que se vendían en Balaídos en los 90, principios de los 2000. Entonces, para ellos al final era un trabajo, había que ir 2 horas antes a cada partido, alquilar las almohadillas, quedarse después, recogerlas e incluso ir la víspera de los partidos. Antes los partidos eran los domingos a las 5, pues había que ir los sábados por la mañana a Balaídos a limpiar las almohadillas para poder alquilarlas al día siguiente. Y mi hermano y yo desde muy pequeños pues íbamos con ellos y mientras ellos limpiaban las almohadillas los sábados por la mañana hasta pisábamos el césped y jugábamos en el campo. Y luego, claro, pues engancharse al Eurocelta, a mí que me pilló en mis años, bueno, yo nací en el 91, entonces cuando de verdad empiezo a ser consciente y a aprenderme las alineaciones, a aficionarme de verdad bien el Eurocelta, ¿no? Entonces aficionarse, como decía, pues era muy fácil y ahí se gestó un poco todo. Después, ya una vez se terminó lo de las almohadillas y lo de trabajar como tal en Balaídos, yo seguí yendo, primero con mi hermano, después con amigos, con las peñas, después mis años universitarios que los pasé en Madrid, el hecho de estar en la capital, no todos, porque obviamente el Celta no estuvo todos ellos en primera división, pero sí los últimos. El hecho de estar en la capital me daba la posibilidad de desplazarme. Entonces, bueno, el ascenso, el año de la permanencia, hice muchísimos desplazamientos con la peña y con amigos y no sé, me imagino que como todos, ¿no? Esta bendita condena que una vez que se te mete dentro pues ya no te puedes quitar y que al final es una maravilla. Yo me acuerdo, Guada, perfectamente de las almohadillas en los años 80 y 90 y además yo iba con mi padre a Grada de Río y según la canción del afoliado de Celta éramos nosotros los que tiraban las almohadillas, ¿no? Efectivamente, yo la que las recogía del foso, que no había manera, que se empapaban y era horrible recoger aquello del foso y que una vez se caían al foso pues obviamente eran para tirar porque no había nada que pudiese rescatar aquello, pero sí. En todo caso, la familia es muy importante cuando se trata de aficionarse a un deporte como el fútbol y a un equipo como el Real Club Celta. Bendita condena, eso de bendita condena me parece una muy buena descripción porque desde luego ser céltico en muchos casos es una enorme alegría y siempre un enorme orgullo, pero también una cierta condena debido pues al hecho de que es un equipo con el que siempre tenemos que sufrir. Y estamos sufriendo, Guada, este año mucho, a pesar de que hoy que estás tú en el Bar Celeste, pues las cosas están en los últimos partidos yendo un poco mejor. De hecho, el Celta consiguió ganar
el partido frente al Girona en casa el pasado sábado, partido que yo no pude ver en directo porque salía demasiado temprano aquí en los Estados Unidos y el canal que pone la Liga Española no lo retransmitía en directo, entonces bueno, lo escuché por la radio y después por supuesto lo vi en diferido. Tú evidentemente estabas muy atenta a ese partido. ¿Cómo viste al equipo en esa victoria por 2-1 con un golazo de Boufal además en la segunda parte frente al Girona? Yo lo viví desde la grada de Río precisamente en Balaídos, y antes del partido, yo acudí al partido con mi tía, muy celtista también, y le dije, ven, vamos a Balaídos a ver Celta Girona. Vale, yo sabía que, bueno, ir con mi tía a un partido del Celta tiene su riesgo porque ella es muy nerviosa, pero yo, no me preguntes por qué, estaba convencida y deseaba no tener que sufrir mucho en ese partido, ¿no? Cosa que, bueno, ya sabemos todos cómo acabó, si no, no seríamos el Celta. La primera parte del Celta Girona me parece de lo mejor que hemos visto esta temporada. El listón no está muy alto, pero sí de lo mejor que hemos visto esta temporada, pero vuelvo un poco lo de antes, ¿no? Al final, bendita condena, que llegamos al descanso y yo ya estaba diciendo, bueno, a ver ahora, porque esto no va a ser fácil, por muy buena primera parte que hayamos hecho. Y al final, pues nos tocó sufrir como siempre. Se salvaron los 3 puntos, para mí fundamentales, más allá de en esta recta final y la necesidad del Celta de sumar por la permanencia, sino por hacerlo contra un rival directo y que se jugaba también la vida como era el Girona. Decías que la situación del Celta ahora ya era mejor. Por unas cosas y por otras hemos tenido que ir retrasando esta intervención hasta el día de hoy, en las últimas semanas. Agradezco que sea así porque hoy la hago tranquila, hoy respiro tranquila, hoy yo confío plenamente en la permanencia y en la salvación del equipo. Estoy de acuerdo en lo que dices de la primera parte. A mí me pareció una primera parte electrizante del Celta. Los jugadores estaban muy enchufados, sabían lo que había que hacer y trabajaron muchísimo en esa primera mitad, consiguiendo ese ansiado gol de nuevo de Iago Aspas. El empate llega en el enésimo fallo defensivo. Seguimos teniendo problemas graves en la defensa, pero por suerte Boufal, que es uno de estos jugadores que a mí me gustan, pero me parece que en muchas ocasiones no acaban las jugadas, finalmente consiguió, y en qué momento acabar una jugada de una manera espectacular. A mí el gol de Boufal me pareció un golazo, y menos mal, porque esos 3 puntos, Guada, son, bueno, no de oro, de lo siguiente, ¿no? Sí, el gol de Boufal la verdad es que es una joya, es una maravilla. Se decía, ¿no?, allí en Balaídos que recordaba a Nolito por ese disparo, por la curva que coge el balón, y de verdad que sí parecía pues un viejo recuerdo del gran Nolito en Balaídos. Lo que dices de Boufal, toda la razón, ¿no? Se decía que no terminaba las jugadas, y además yo también era crítica con él en que mucho regate, pero al final no la pasaba, no jugaba en equipo, por decirlo de alguna manera. Eso es algo que corrigió el pasado sábado. Estuvo maravilloso Boufal, y estuvo maravilloso todo el equipo, como decía, sobre todo en la primera parte. Sí que es cierto que, como siempre, un error defensivo pues en el Celta ya no es noticia, pero sí que incluso en la primera parte la defensa estaba muy adelantada, por encima de medio campo, haciendo una presión, acorralando al rival, que pues lo que decimos, ¿no?, que dio lugar a lo que consideramos los mejores minutos del Celta de la temporada. Al final llega ese gol de Aspas, y yo creo que tarda tanto en llegar porque el Girona también estaba defendiendo muy bien y tampoco le estaban dejando espacios al 10, tampoco estaba recibiendo Aspas cómodo, y en el momento que lo hizo, yo creo que antes de que saliese el balón de sus botas, la grada ya estaba gritando gol, porque entre la desesperación porque llegase de una vez el primero y que por fin Aspas la tenía y estaba encarando puerta como lo estaba haciendo, pues la grada ya gritó gol antes de incluso que disparase. Sí, desde luego fue una primera parte magnífica. También se ve que los jugadores, ahora que las cosas están empezando a ir mejor, empiezan ya a jugar mucho más en equipo y no hacer tanto la guerra por su cuenta. A mí me gusta mucho la actitud que el Celta ha demostrado en los últimos partidos, y también el hecho de que se haya conseguido reponer de situaciones complicadas, como ir perdiendo por 2 goles, o en este caso ir ganando pero después un empate en un momento crítico. Seguramente te han preguntado esto en muchas ocasiones ya, pero te lo voy a preguntar una vez más. ¿En qué ha cambiado desde tu punto de vista el Real Club Celta de Vigo con la llegada de Fran Escribá?
Más que con la llegada de Fran Escribá, yo diría con la vuelta de Yago Aspas, ¿no? Al final parece que voy a una respuesta fácil, pero los números están ahí. Yo creo que también la falta, el no tener a Yago Aspas desde el pasado 22 de diciembre, es lo que propicia un poco los números de Cardoso, ¿no? Que al final le acaban costando la destitución. No considero que en un verano, en un inicio de temporada, en una planificación a lo que es una temporada al completo, el Celta se hubiese fijado en un entrenador como Fran Escribá, porque siempre hemos dicho que su estilo de juego a lo mejor no es el que está acostumbrado a desarrollar el Celta, que siempre nos referimos a él un poquito más como fútbol de salón, pero sí que es cierto que cuando se recurre a Fran Escribá, el Celta está en una situación crítica y entonces dan igual las maneras, lo que importa es el objetivo, el fin justifica los medios, ¿no? Y llegaba para rescatar el equipo. En sus primeras jornadas no pudo contar con Yago y yo sí creo que lo que le da la vuelta a todo es Yago Aspas y es recurrente y es habitual y puede resultar a veces hasta cansino si quieres hablar de él, pero es que le imprime otra cara al equipo, la implicación de todos sus compañeros, ese cambio de actitud que da el equipo. No se dio con 2 cambios de entrenador y llegó con el regreso de Yago tras la elección, más allá de la épica, ¿no? Del partido contra el Villarreal, de ir 2-0 en el marcador, de remontar ese partido y de acabar llorando como un niño, más allá de todo lo que la épica le confiere a la figura de Yago Aspas, yo creo que imprime otro carácter en el equipo, que contagia a sus compañeros de esa pasión, de esa implicación, que además de los goles le da otra cara a todo. Y bueno, sí que es cierto que con el Celta recuperado se llegó ahí al partido del Wanda Metropolitano contra el Atlético de Madrid sin Yago y el equipo volvió a caerse un poquito. Sí que es cierto que no de la misma manera, porque veníamos ya de una serie de victorias y de sumar 7 puntos en 3 partidos y eso pues ya te cambia el ánimo, pero sí que es cierto que creo que lo cambia todo pues al final es Yago. Yo estoy de acuerdo con eso. De hecho, mi siguiente pregunta ya la has respondido, que era qué supone Aspas para el Celta en estos momentos tan difíciles, y creo que lo has respondido de una manera perfecta, como si tuvieses telepatía y supieses que te iba a preguntar eso, ¿no? Es inabarcable de resumir, yo creo, lo que es Yago, porque eso, más allá de lo que puede dar en el campo, más allá de lo que puede dar a sus compañeros, es lo que le da al club como figura, como representante, ¿no? O sea, además de que es el jugador más determinante para mí de las ligas europeas, se habla y la comparativa siempre es con Lionel Messi al final, pero yo creo que el Barça es capaz de ganar sin Messi. El Celta no era capaz de ganar sin Yago. Que esto no sé si dice mucho de Yago o mucho también de la mala planificación deportiva que se hizo durante todo este año, ¿no? No sé dónde está el punto, pero sí que es cierto que es determinante. Y además de todo eso, es su implicación, su sentimiento con el club. Cuando pasa esa semana de 3 partidos, 7 puntos de su participación en prácticamente todos los goles, de esas cifras escandalosas, él concede una ronda de entrevistas a medios locales y nacionales y entonces ellos le preguntan, ¿no? Bueno, pues vas a seguir en el Celta. Le preguntaban un poco por su futuro, porque a Yago le llueven las ofertas. Al final es un jugador de primer nivel que en aquellos momentos y que ahora casi está jugando en un equipo que viene y que está en ello todavía pelear por la salvación en esta recta final de la temporada. Y él siempre respondía que el Celta es el club de sus amores, que quería renovar, que se quería quedar aquí. Bueno, al final esa renovación llegó, para mí tarde, porque por todo lo que significa y por todo lo que estoy diciendo que implica la figura de Yago Aspas, tenía que haber salido del club, no tenía que haberla solicitado él en los medios de la manera que tuvo que hacerla, pero bueno, no porque llegue tarde es una mala noticia, al contrario, es una noticia fabulosa alcanzar el centenario del club con una figura como Yago Aspas en la plantilla y después ese otro plus pues, que comentaba antes, ¿no? Partido del Villarreal, terminar llorando como un niño el pasado sábado ante el Girona, en esos últimos minutos que tiene que pasar en el banquillo, bueno, estaba prácticamente en la línea de cal, entrando al campo, animando, dirigiendo, pidiéndole a la grada que animase. El celtista que está en la grada se identifica con él y yo creo que ahí está también parte de
de su magia. Es héroe, ídolo, leyenda, es todo en este Celta. Y en un momento en el que la ultracomercialización del fútbol a nivel mundial pues es tan evidente y tan galopante, pues tener a un jugador como Iago Aspas, que tiene ese verdadero sentimiento de haber mamado celtismo desde el principio, creo que es algo que, más allá de los números y de los goles y de su presencia en el campo, pues es muy difícil de abarcar, como tú decías, y de explicar con palabras, ¿no? Yo creo que eso es muy importante cuando se habla de él, ¿no? Sí, tiene ese sentimiento, esa pasión, y sobre todo, pues también, ¿no?, por lo que dices, para todo en lo que se está convirtiendo el mundo del fútbol, tiene esa naturalidad, jugando en la grada, en las ruedas de prensa. Es una persona normal, accesible, que se para con los niños, por muy estrella que sea, que sale al campo después y parece que está jugando en el patio de colegio, que se divierte jugando, es todo. Y más allá del desempeño de Aspas en este partido, que fue como siempre importantísimo, pues hay otros jugadores que a mí me gustaron. Partido de nuevo aceptable de Rubén en la portería, que lleva unos cuantos partidos en los que no ha estado nada mal. Bufal, por supuesto, por haber metido ese gol de la victoria, pero no solamente por eso, sino por la presencia que tuvo en varios momentos, tanto de la primera parte como de la parte final del encuentro. Y después Cabral, que en defensa yo creo que hizo un partido magnífico. ¿Qué jugadores destacarías en este partido en especial, Guada? Pues mira, yo quería destacar también el partido de Okay, ¿no? Que sí que es cierto que yo decía en los últimos minutos, por favor pide el cambio, porque estaba vacío ya se lo había dejado todo en el campo y ya no estaba llegando a balones, además. Y tenía tarjeta, además, también. Tenía tarjeta, no podía arriesgar en lo que a falta se refiere. Yo sí que, aunque creo que Escribá estuvo bien en los cambios, sí que creo que él tenía que haber dicho, mister, hasta aquí, porque veía que no llegaba, pero sí que me parece que estuvo sobresaliente en el partido. Rubén, más allá del partido contra el Girona, creo que sí, cuando Iago vuelve tras la lesión y es capaz de remontar al Celta, es porque todavía quedaba algo que remontar, y en este desastre, en esta catarsis en la que se ha visto sumida el equipo en los últimos meses, pues desde que faltaba Iago, si todavía había vida, si todavía se podía conseguir la permanencia, yo creo que es en gran medida gracias a Rubén Blanco, ¿no? Sí es cierto que el Celta encajaba y que el Celta perdía partidos, pero podía haber sido muchísimo peor, y pese a todo la actuación de Rubén para mí es notable. Tampoco me quiero olvidar de Sergio, de que el propio Fran Escribá halagaba en sala de prensa, destacando su empeño y su apoyo y sus ganas en estas situaciones de, pese a estar en el banquillo, ser el primero en animar a Rubén, hacer que sea mejor portero entrenamiento tras entrenamiento. La figura de Sergio para mí en este club, aunque ahora no esté contando con minutos, también es fundamental. Y volviendo al partido del Girona, destacabas a Gustavo Cabral. A mí me gusta mucho la temporada y las oportunidades que se le han dado a David Costas, y me gustaría que jugase, pero sí entiendo que en un final de temporada como este, y en estos partidos en los que te lo estás jugando todo, en los que la tensión es la que es ya en la grada, no me quiero imaginar en el campo, la veteranía es un grado, y Gustavo Cabral vuelve a demostrar una vez más porque es uno de los pesos pesados del vestuario y de este Celta. Yo soy partidaria de que a Gustavo Cabral debería ofrecérsele la renovación, porque nadie duda de su implicación con este equipo, y porque al final es algo que hemos hablado en sucesivas ocasiones también. Esa implicación le lleva a que en una jugada arriesgada, si hay que meter la pierna por defender el escudo, él la va a meter, y en estos partidos finales de temporada pues al final es lo que se necesita. Por cerrar así los destacados del partido contra el Girona y lo que han sido un poco estas últimas semanas, también me está gustando mucho la figura en banda de Lucas Olaza, que sí que no entiendo muy bien porque cuando llegó no contó directamente con oportunidades, ni con Mohamed, ni al principio con Escribá, hasta que llegó esa lesión de Juncar, pero sí que me parece que resuelve y que complementa y que suma en el equipo, que era una duda que tenía precisamente por eso, porque no había contado con minutos hasta que fue estrictamente necesario. Y para añadir algo a lo que dices, Guada, yo creo que una de las grandes diferencias entre Escribá como entrenador y los otros dos que tuvimos antes, el portugués Cardoso y el argentino turco Mohamed,
Es el conocimiento de la liga. El conocimiento de la liga, por supuesto, y también el hecho de que los cambios los hace generalmente de una forma correcta, algo que no era el caso con Cardoso, que estaba muy perdido en cuanto a los cambios, y bueno, ya no digamos tampoco Mohamed. Yo creo que se nota, en cierto modo, el conocimiento que este hombre tiene del equipo y también, como tú dices, de la Liga Española, ¿no? Sí, sí que es cierto que en alguna ocasión se le criticaron los cambios, como en el partido ante el Huesca, por ejemplo, pero yo sí creo que los está haciendo bien. Después hay cosas que no entiendo mucho, porque a mí me gustaba y me parecía que lo estaba haciendo bien y que estaba respondiendo con solvencia un jugador como Fran Beltrán, también implicado en el equipo desde el primer minuto y no está contando con oportunidades. Bueno, yo sí que creo que en su línea de visión de este final de temporada, Fran Escribá tiene claro pues lo que hablaba antes del caso de Gustavo Cabral, ¿no? Que la veteranía es un grado y yo creo que va un poco por ahí lo de no apostar por Fran Beltrán, porque se le ha preguntado ya si hay algún problema con él, que además no le pega para nada, ¿no? al jugador. Y ya ha comentado Fran Escribá que no, que para nada, que está todo bien, pero bueno, que por ahora no ha podido contar con demasiados minutos con él. Bueno, yo es un jugador que me gusta, pero bueno, no tiene nada que ver. Fran Escribá como entrenador me parece que está pues consiguiendo el objetivo con solvencia además. Escucháis un nuevo episodio del Bar Celeste en iVoox y también en YouTube. Soy Antón García Fernández y os hablo desde Jackson, en los Estados Unidos, en el estado de Tennessee, y tenemos al otro lado de la línea cibernética, en este caso, a mi amiga Guada Guerra, periodista, cofundadora y copresentadora del CIES Podcast en ciespodcast.es. Guada, el Celta en un principio, cuando comenzó la liga, no apuntaba a la situación en la que se encuentra en estos momentos, teniendo que luchar por no descender con una serie de equipos que también están luchando denodadamente por tratar de evitar ese descenso. En tu opinión, brevemente si puedes, ¿cómo hemos llegado a esta situación? ¿Por qué estamos sumidos en este barro? Bueno, brevemente me costaría mucho, pero que un equipo hace 2 años y 3 años ya casi, bueno, alcance semifinales de Europa League y semifinales de Copa del Rey en una misma temporada, que tengas un equipo competitivo, ¿no? Capaz de alcanzar eso y a una grada comprometida con el mismo, y que en tan poco tiempo seas capaz de dilapidarlo, como para mí, en mi opinión, ha hecho el club, responde a no solo una mala planificación, sino a una falta de interés, a que las prioridades no han sido las deportivas en estos últimos años y que eso al final se acaba notando en el campo. Hay una inercia que te permite seguir ahí, pero llega un momento que eso se acaba, ¿no? Tú no das valor a los jugadores que tienes, no ofreces renovaciones competitivas, no te importa que algunos de ellos se vayan, no fichas en consecuencia para reponer esos puestos, castigas a los que no quieren renovar, como es este año el caso de Radoya, y eso lleva al final a que vayas desmontando pues un vestuario que era una familia y una piña, a que se produzca esa desconexión con la grada y a que lleguemos a situaciones como las que nos hemos encontrado pues este mes de enero, que es cuando realmente empezaron a saltar las alarmas, ¿no? Cuando nos empezamos a ver ahí. La vuelta de Yago, el empeño de la afición, que también es muy destacable en esta lucha por la permanencia, su implicación, hacen que ahora se puedan salvar los muebles, es en lo que hay que centrarse, y a final de temporada yo creo que desde el propio club hay que hacer autocrítica, porque como decía, no es normal dilapidar tanto en tan poco tiempo. Estoy muy de acuerdo en lo que dices, Guada, y se me ocurre al hilo de esto otra pregunta. Cuando la directiva no está haciendo las cosas bien y las cosas no están yendo bien, porque evidentemente cuando las cosas no se hacen bien, en muchos casos las cosas salen mal, ¿no? Cuando esto está ocurriendo, ¿qué parte de responsabilidad? Por supuesto, la responsabilidad está en esa directiva que no está haciendo su trabajo como debería, pero ¿qué parte de responsabilidad tienen los periodistas locales, el periodismo vigués, ante esta situación? Si es que piensas que alguna. Hombre, tiene que haber una responsabilidad de denuncia, ¿no? Igual que como colectivo. La prensa deportiva en este caso es capaz de criticar un mal partido de uno u otro jugador. Al final, cuando el club va un poco, que no quiero decir que en su totalidad, pero bueno,
va un poco a la deriva, también hay que criticarlo, también hay que poner el foco ahí. No solo, pues eso, decir qué mal está el equipo, también hay que ir un poquito más al por qué ha llegado el equipo a esta situación. Yo creo que no siempre se ha hecho, pero que sí que está claro, y sí que a título personal todos tenemos claro en Vigo que las prioridades de la directiva no han sido precisamente las deportistas en estos últimos meses. Entonces yo también creo que en ese sentido hay que hacer autocrítica y, bueno, las cosas no puede cambiarse el pasado, pero sí corregirse de cara al futuro. Y no por el hecho de que el equipo se salve cambia el plan de ruta que ha tenido el club hasta ahora, y que el equipo se salve no quiere decir que vaya a corregirlo. Entonces creo que la prensa, como siempre, tiene que ser, además de un relator y además de contar todo lo que pasa, ejercer también como denunciante de ciertas situaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, yo sí creo que un pelotazo urbanístico, hablando claro, que es lo que pretenden hacer Carlos Mouriño en Mos, en el ayuntamiento cercano a Vigo, no pueden pasarse por alto una serie de leyes que hay que cumplir, ¿no? para un proyecto como ese, y hay que estar bueno, pues ejerciendo el periodismo, denunciando y bueno, comprobando que se cumplan. Yo creo que hay que estar más al loro de lo que hemos estado, y como te digo, no se puede cambiar el pasado, pero sí mirar hacia el futuro con esperanza de hacerlo mejor. Desde luego no es el primero que lo ha intentado en la presidencia del Celta, y no será el último tampoco. Por eso es necesario que los periodistas estén ahí encima de la situación. No lo digo, por cierto, por descontado, Guada, por ti o por Rafa, porque desde luego vosotros sí que habéis estado al pie del cañón tratando de hablar de ciertas cosas de las que no siempre se habla, y eso, en mi opinión, es muy loable. Así que quiero dejarlo claro, que no te estoy cantando las 40 a ti de ninguna manera. O sea, al revés, y yo te lo agradezco, porque a veces no se ha tenido en cuenta. Sí que es cierto que en los últimos meses, a lo que iba antes, ¿no? El equipo tenía una inercia, y volver a jugar Europa fue precioso, pero además de jugar Europa, todo lo que viene después no puede ser un solar, no se puede vivir de la inercia. Entonces no podemos vivir ajenos a lo que está pasando en el día a día, pensando en que el año pasado jugamos Europa, hace 2 años jugamos Europa, o que ha pasado, nos estamos jugando el descenso, como prensa y como afición, ¿no? Y yo creo que el toque de atención de estar esta temporada donde estamos ha servido para que mucha gente también se plantee cuáles han sido realmente hasta ahora las prioridades de esta directiva. Entonces, pues lo que decía antes, es un momento de dejar todo a un lado para tratar por todas las vías que el equipo se salve, porque lo que sí es cierto es que nadie quiere un descenso a segunda división, y no sé hasta qué punto el club se lo puede permitir. Pero una vez finalice esta temporada y se consiga matemáticamente ya la tan ansiada permanencia, sí que hay que pararse a ver dónde estamos, cómo hemos llegado hasta aquí y cómo vamos a revertir un poquito el rumbo que llevábamos. Desde luego yo soy de los que dice Guada, de los que dicen que, bueno, si el Celta se salva, que eso espero, hay que celebrarlo, pero también hay que mirar esta temporada con ojo crítico y echar una mirada hacia el futuro. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que quiere la directiva? Que sea este Celta, dónde tiene que estar y de qué manera. Y eso es una cosa importante, porque claro, no podemos simplemente celebrar una posible salvación sin después tratar de reconducir para la temporada próxima pues una situación que esta temporada ha sido complicadísima, y desde luego pues para los verdaderos aficionados, pues entre los que me encuentro, pues una verdadera desilusión, porque esto no es lo que yo esperaba de mi Celta esta temporada. Totalmente. Hablemos del próximo partido, ya que el Celta ha vencido al Girona y en estos momentos se encuentra con 35 puntos en el 15º puesto, pero claro, todavía muy cerca de esos puestos de descenso, y este partido contra el Español va a ser un partido importante. El Español viene además de, si no me equivoco, 4 partidos seguidos sin perder, 2 empates y 2 victorias. Está en una situación más o menos tranquila, pero también a tiro de piedra de Europa. Entonces eso va a hacer que el partido en Barcelona frente al Español vaya a ser
yo creo, un partido bastante complicado. ¿Cómo ves tú el partido? ¿Cuáles crees tú, Guada, que pueden ser las claves de este enfrentamiento en tierras catalanas? Mira, yo creo que mis cuentas de aquí a final de temporada por ahora no han fallado. Mis cuentas eran, bueno, en la semana de 3 partidos ante Villarreal, Huesca y Real Sociedad sumar 7 puntos, se cumplió. Uh-huh. El partido en el Wanda Metropolitano lo daba por perdido, más sin la figura de Yago, también se cumplió. Y desde entonces, lo que ha pasado contra el Girona y en lo que viene, a esta semana de 3 partidos que teníamos por delante, del que ya se ha cumplido uno, yo le pedía otra vez 7 puntos al Celta. Se consiguieron 3 el pasado sábado ante el Girona, quedan 4, ojalá puedan ser 6, pero bueno, para mis cuentas, 4 más. El Celta estaría prácticamente salvados, teniendo en cuenta lo que pueda pasar cualquier cosa en resultados de terceros, que también hay equipos que tienen que enfrentarse entre ellos, de los que están ahí metidos en la pelea. Pero con estos 4 puntos que te digo, yo creo que podremos tener un final de temporada, unos últimos 3 partidos más o menos tranquilos. Yo creo espero que en el Barça que llegue a Balaídos, bueno, sea un Barça que le pille ahí entre semifinales de Champions, que venga con la Liga ya conseguida y que se pueda rascar algo. Y lo que más deseo es tener un partido ante el Rayo Vallecano, un partido que, bueno, en la visita a San Mamés puede pasar cualquier cosa, a ver si se pudiese rascar algo también. Y lo que más deseo, como decías, es llegar a un partido ante el Rayo Vallecano, una última jornada en Balaídos, en la que estemos tranquilos, porque es que si no, no sé qué puede pasar. O sea, o reparten desfibriladores en este partido a la entrada, o no sé qué puede pasar, porque vuelvo al principio de esta conversación, Antón, bendita condena, pero ya nos conocemos y siempre nos toca sufrir. Desde luego, hablaba en privado el otro día con tu compañero y amigo Rafa Valero, y él me decía que realmente los cardiólogos se están forrando en Vigo, ¿no?, esta temporada, porque desde luego cada partido es un partido de infarto y hay que trabajar mucho para conseguir estas victorias, estos puntos que nos acerquen a tierra de salvación, en el sentido futbolístico, por supuesto. Entonces, estos 2 partidos, contra el Español y contra el Leganés, a mí me parecen que evidentemente son los 2 partidos quizá más asequibles para tratar de rascar algún punto, ¿no? Si pudiesen ser 6, bueno, sería una maravilla. 4 pues estaría muy bien, porque desde luego el partido contra el Barça, pese a que es cierto que el Barça puede llegar campeón y pensando en Europa, porque el Barça de hecho este año está obsesionado con ganar la Copa Europa, o la Champions League como se llama ahora, y es algo lógico, me parece, además, porque lleva mucho tiempo sin ganar, y además el Madrid ganó 3 seguidas, entonces para el Barça es muy importante la Champions este año, pero todavía así sigue siendo el Barça y bueno, sería un partido además en el Camp Nou, con lo cual ese es un partido muy, muy, muy complicado. Contra el Athletic de Bilbao también veo un partido muy difícil, pero es que el partido contra el Rayo Vallecano, si no estamos salvados, desde luego yo diría que incluso puede ser el más difícil de todos los que quedan. Entonces me parece que estos 2 partidos que vienen, el del Español y el del Leganés, son la clave para que el Celta pueda alcanzar la salvación y vivir más o menos tranquilo en los últimos compases de la Liga. ¿Qué esperas del partido frente al Español, para terminar ya? Pues espero un equipo más o menos similar al del Girona, contando con la baja de Bufal, que me imagino que Escribá alineará a Jozabed, porque de las opciones que tiene fue el primer recurso que utilizó el pasado sábado, si no quizá Hulsager, pero bueno, enfrente pues un equipo que corre bien, con un Borja Iglesias espectacular, que de Borja Iglesias podemos hablar otro día porque madre mía, bien posicionado, bueno, un equipo peligroso, pero yo creo que es un partido de domicilio en el que se puede rascar algo. Cuento con un Yago que venga al rescate, como en los últimos partidos nos tiene muy mal acostumbrados, y me ha gustado mucho la actitud de Fran Escribá hoy en rueda de prensa, en la que, bueno, dijo que quedaban 15 puntos en juego y que no hacía cálculos, que pretendía
sumar los 15, que él desde que había llegado al vestuario había intentado transmitirle al equipo confianza y tranquilidad, y le había pedido a sus jugadores que jugasen con alegría, y creo que lo ha conseguido. Entonces yo estoy contigo, aunque es un partido fundamental en el que hay que sumar, y lo veo realmente muy posible. Sería una decepción para mí ver mañana un mal Celta en Cornellá. Yo también vi la rueda de prensa a la que hablas y me parece la actitud correcta por parte del entrenador, justamente ahora cuando nos quedan 5 partidos, 15 puntos, como tú dices, para el final de la temporada. ¿Te atreves, Guada, como todos nuestros invitados aquí en el Bar Celeste, a ofrecer una porra o una predicción de cuál va a ser el resultado en el campo del Español? Pues no sabría decirte si un 1-2 o un 2-3. ¿Cómo lo ves tú? No, te voy a decir un 1-2, me voy a quedar con un 1-2. Pues yo, a mí me gustaría poder dar una victoria al Celta, pero voy a ser un poco más cauto en este caso. Creo que el partido frente al Leganés puede ser más asequible para tratar de conseguir una victoria fuera de casa, así que yo me voy a quedar con el empate a 1 y un puntito del Celta que nos vaya acercando poco a poco a esos puestos de salvación, o a ese número mágico de la salvación, que por cierto este año está bastante bajo. Pese a que hay muchos equipos que están por ahí peleando por ello, ¿no? No sé si esto implica que quizá la Liga se ha rebajado un poco en cuanto a su nivel por lo bajo, no sé, no estoy seguro de eso. Bueno, no sé hasta qué punto, porque tampoco es una situación muy normal, ¿no? Tampoco se nos hace habitual ver al Celta ahí metido, ni a muchos de los equipos que le acompañan, pero sí es cierto que la puntuación por la permanencia está en mínimo en comparación con otras temporadas. De hecho, yo el pasado mes de enero, cuando empezaba a hacer cuentas, decía, es que no nos da, contando con los 45 para la salvación y contando con lo que le falta a Yago y con cómo veía al equipo, decía, bueno, es que esto no nos va a dar. Ya veía sí que es cierto que fui pesimista y que vi por un momento al equipo en segunda división. Si me das un +1 para Cornellá, Antón, espero entonces que, como dices, tu porra sea de sumar los 3 puntos en Butarque. Eso es lo que espero, es lo que esperamos todos también. Y desde luego, cuando decías que no te daban las cuentas, es que en aquellos momentos no daban las cuentas. Ahora sí, que estando más cerca, y esto desde luego no está terminado, va a haber mucho que luchar todavía, pero desde luego la permanencia y ese objetivo están muchísimo más cerca. Guada, sé que has tenido un día larguísimo y aprecio realmente que te hayas acercado a los micrófonos del Bar Celeste, que te hayas tomado aquí algo con nosotros, y ya sabes, como le dije a Rafa hace unas semanas, pues te lo digo a ti también, esta es tu casa, y siempre que quieras y tengas un momento para participar, bienvenida serás en el Bar Celeste. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer, y como te decía al principio, espero que primera de muchas. Muchísimas gracias por contar conmigo, por invitarme, y la verdad es que ha sido una delicia esta charla, y volveré a tomarme algo al Bar Celeste cuando quieras. Y en cualquier momento, todos vosotros que estáis escuchando el Bar Celeste podéis acercaros al CIES Podcast de Guada Guerra y Rafa Valero a través de ciespodcast.es. Guada, solamente falta terminar el programa como siempre lo terminamos, que es los dos juntos profiriendo ese grito de guerra celeste que siempre tenemos que gritar aquí, que es el siguiente: coma sempre o de sempre. Y ahora los dos: ¡Ala Celta!